Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz martes, qué bueno es estar aquí con ustedes nuevamente, mis hermanos, continuando con estas enseñanzas maravillosas de Primera de Timoteo. Y ya estamos en nuestro casi cierre, en el capítulo 6, versículo 4 de este maravilloso libro que nos ha introducido en unos principios muy importantes que nos alinean a la voluntad de Dios. Y aquí en el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo está hablando de un orden que debe de haber en nuestras vidas. Y es que la palabra de Dios sea la que gobierne en nosotros. Que lo que enseñamos, que lo que hablamos, aquello a lo cual estamos siendo conformados, sea la palabra de Dios. Y creo que el apóstol Pablo en estos dos versículos nos da la manera de medir si verdaderamente nuestra vida está siendo conformada a la palabra de Dios o nos estamos conformando a la corriente de este mundo. El versículo 3 dice así, ya lo leímos ayer pero lo queremos recalcar hoy. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, estas son las consecuencias del versículo 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El apóstol Pablo está hablando de una manera muy clara y dice, es la palabra del Señor Jesús a la cual nosotros nos debemos de conformar y es la cual nosotros debemos de enseñar. Si eso no es lo que estamos enseñando, modelando y expresando, pues estaremos expresando en nuestras vidas el orgullo que hay en nosotros. Por eso dice, si alguien no se conforma a las palabras del Señor Jesús, está envanecido. En otras palabras, el orgullo es consecuencia de que la palabra de Dios no nos esté conformando cada día a Cristo. El orgullo es la evidencia de que nosotros no nos hemos puesto en la rueda del alfarero para que sea Él quien nos dé la forma cada día. El orgullo es simplemente el fruto de una mente no renovada por la palabra de Dios. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es que el orgullo nuestro manifiesta que nosotros no estamos siendo conformados a lo que Él estableció en su palabra. La otra cosa que nos dice el apóstol Pablo en ese versículo 4 es que nuestro nivel de conocimiento no se define por las muchas palabras que podamos nosotros hablar. Nuestro nivel de conocimiento no se define por los muchos libros que podamos haber leído, sino que nuestro nivel de conocimiento se define por la palabra de Cristo, conformándonos cada día más a la voluntad del Padre en nosotros. Por eso en el versículo 4 dice, el que no se conforma conforme a esa palabra, nada sabe. Mira eso, es un absoluto, donde lo que yo sé se establece por cuánto, por cómo esa palabra de Dios está trabajando en mi vida. Y no solo eso, sino que lo tercero que nos dice también el apóstol Pablo es que mi nivel de sobriedad no se define por si estoy intoxicado con un alcohol o no. Mi nivel de sobriedad se define, por eso dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Cuando no estamos conformados a la sana doctrina que es conforme a la piedad, cuando no estamos conformados a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la consecuencia va a ser que estamos delirando. Una persona que delira es alguien que habla incoherencias, es alguien que habla disparates, es alguien que no tiene sentido, alguien que no tiene una sobriedad y actúa no con los 5 sentidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el nivel de sobriedad en la vida del pueblo de Dios se define en cómo la palabra de Dios cada día nos va llevando a la madurez, al crecimiento y al desarrollo en cuanto al evangelio en nuestras vidas. Y lo cuarto que nos dice el apóstol Pablo
es que cuando no nos conformamos a esas sanas palabras del Señor Jesús, vamos a estar enfermos. En otras palabras, la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, es la medicina que todo ser humano necesita. Por eso dice ahí en ese versículo 4, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si el hecho de yo estar conformado a la palabra de Dios trae como fruto los frutos del Espíritu: sobriedad, mansedumbre, fe, amor. La consecuencia de lo contrario es precisamente eso: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Por ende, mis hermanos, esto simplemente nos recalca la verdadera importancia de que cada día tú y yo crezcamos conforme a la palabra de Dios, de que cada día estemos siendo conformados por las sanas palabras del Señor Jesús y no conformados a la corriente de esta sociedad. Esta sociedad que está llena de mentiras, esta sociedad que está llena de contradicciones. Por eso es importante que el pueblo de Dios se levante, se pare firme en la verdad y que sea la palabra de Dios la que nos conforma, nos transforma y nos dirige en el propósito eterno. Bendecido martes, mis hermanos. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780-6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.